Le regalé el coche de mi marido a mi ex porque creí que lo necesitaba más, pero ahora estoy divorciada y endeudada de por vida. He cometido el peor error de mi vida. Acabo de formalizar mi divorcio y he salido mal parada, sobre todo porque nunca creí que un coche pudiera ser tan caro. Si lo hubiera sabido, quizás todo habría sido diferente. Pero ya es demasiado tarde. Lo que comenzó como un gesto de buena voluntad terminó destruyendo mi matrimonio. Estaba casada con Arturo. Llevábamos juntos menos de 5 años. Él tenía un buen trabajo y las cosas iban bastante bien. Y entonces, sin buscarlo, sucedió aquello que lo cambió todo. Un día, de la nada, recibí un mensaje. Era de Leonardo, mi ex, un hombre con el que había roto hace muchos años y con el que no había tenido contacto desde entonces. Al principio, dudé en responder. No entendía qué quería de mí después de tanto tiempo. Pensé que tal vez se había equivocado de número o que quería hablar de algo en específico. Pero me volvió a escribir. Me preguntó cómo estaba, si me había casado, si era feliz. No voy a mentir, me sorprendió. También me dio un poco de curiosidad. Y tras unos minutos de indecisión, terminé por contestarle. Hablamos de cosas normales. Me dijo que solo quería una amiga, que necesitaba hablar con alguien, que estaba pasando por un momento duro. Se mostró amable, nostálgico, casi tierno. Con el paso de los días, empezamos a hablar más a menudo. A veces por la noche, cuando Arturo ya estaba dormido, yo seguía leyendo los mensajes. Leonardo me contó que la vida no había sido buena con él, que llevaba meses sin trabajo, que se sentía frustrado. Me confesó que había pensado en trabajar de taxista, pero que alquilar un coche era demasiado caro y no tenía dinero suficiente. Recuerdo perfectamente esa conversación. Su tono era de derrota. Dijo que nadie confiaba en él, que siempre lo veían como un fracaso. Ingenuamente, sentí pena por él. Me conmoví. Le dije que era inteligente, que seguro encontraría algo, que no debía rendirse. En ese momento no pensé nada malo. Era solo empatía. O eso creía. Ahora mirando atrás, entiendo que me estaba manipulando, pero yo no lo vi así en su momento. Me dejé llevar por la compasión. Ese fue mi error, querer ayudar genuinamente y no notar que alguien se estaba aprovechando de ello. Tras varios días chateando, me pidió verme. Dijo que solo quería hablar en persona para agradecerme que lo escuchara. Dudé mucho. No le dije a mi marido por miedo, no porque tuviera malas intenciones, sino porque sabía que él no me creería. ¿Cómo le dices a tu esposo que vas a hablar con tu ex? Suena mal, aunque no haya doble intención. Así que preferí guardar silencio. Nos encontramos en una pequeña cafetería lejos de casa. A mí me pareció un reencuentro inofensivo. Hablamos un buen rato sobre la vida, sobre el pasado. Me dijo que había cambiado, que estaba tratando de ser una mejor persona. Lo vi tan distinto, tan cansado. Me dio mucha tristeza. Me contó que no encontraba oportunidades, que nadie le daba trabajo por sus antecedentes. Dijo que quería trabajar de taxista, pero que los coches eran exageradamente caros, que no podía pagar la renta, que no quería pedirle dinero a nadie, solo una oportunidad.
Cuando llegué a casa esa tarde, me sentí mal, no por haberlo visto, sino por la impotencia de no poder ayudarlo. Y entonces se me ocurrió algo que en ese momento me pareció lógico. Teníamos 2 coches, uno que usábamos todos los días y otro que estaba guardado en otro garaje, casi olvidado. Era un coche antiguo, de esos que mi marido decía que le gustaban mucho, pero que hacía mucho tiempo que no tocaba. Para mí era solo un coche. No sabía de mecánica ni de marcas. Solo sabía que funcionaba y que estaba acumulando polvo. Pensé que no le haría daño a nadie si lo regalaba. Estaba ahí parado y podía ayudar a alguien. Arturo nunca lo usaba, así que no notaría su ausencia de inmediato. Y si alguna vez preguntaba, ya pensaría en algo para decirle. Era un gesto pequeño, una buena acción. Lo hice de corazón, no por dañar a nadie. Fui ilusionada a entregarle el coche a Leonardo. Recuerdo que estaba lloviznando y él me esperaba en la puerta de su casa. Cuando me vio llegar con las llaves, se quedó inmóvil, sorprendido. Le dije que era para él, que lo usara, que esperaba que le ayudara a empezar de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó y me repitió que no podía aceptarlo. Yo insistí, le dije que el coche no se estaba usando, que para mí no significaba nada, pero que para él podía ser un nuevo comienzo. Se resistió. Dijo que no se sentía cómodo recibiendo algo así, pero al final aceptó con una mezcla de emoción y orgullo. Me miró y me dijo que no sabía cómo agradecerme. Le respondí que no tenía que hacerlo, que solo quería verlo salir adelante. Y fue entonces cuando ocurrió algo que se me escapó de las manos. Me tomó en sus brazos. Yo me aparté al principio, confundida, pero él insistió. Me dijo que quería agradecerme, que no conocía otra forma. Me sentí incómoda. Dudé, pero su insistencia fue suave, no agresiva. Dentro de mí, una voz me decía que me alejara, pero otra me decía que no había malicia, que era solo un gesto. Todo pasó muy rápido. La forma en que me miró, la forma en que me habló, me desconcertó. Me repetía a mí misma que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba aceptando su gratitud. Y entonces sucedió. Todo fue una mezcla de sorpresa y confusión. En ese instante no pensé en Arturo. No pensé en las consecuencias. Solo pensé que estaba haciendo algo por alguien que necesitaba una mano. Fue un impulso, un acto torpe disfrazado de bondad. Después, me sentí extraña. Leonardo me abrazó y me dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por él, que ese coche le cambiaría la vida. Asentí, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Cuando llegué a casa, vi mi reflejo en el espejo y traté de convencerme de que no había hecho nada malo, que no había sido una infidelidad. Hubiera sido grosero rechazar su muestra de agradecimiento, ¿no creen? Leonardo me mandó mensajes agradeciéndome, diciéndome que estaba feliz, que había empezado a trabajar. Me hizo sentir útil, necesaria, y yo, en mi ingenuidad, creí que todo había salido bien. Nunca imaginé que ese gesto, que consideraba inocente y noble, se convertiría en la peor decisión de mi vida. El problema llegó casi 2 semanas después, justo cuando a mi marido le dieron tiempo de vacaciones. Nunca se me ocurrió que durante sus días libres, él querría pasar tiempo con ese viejo coche. Tampoco me dijo que planeaba ir a verlo.
Para ese entonces, yo todavía no sabía cómo decirle lo que había hecho, ni cómo explicárselo sin que sonara terrible. Pensé que podría ganar algo de tiempo, que eventualmente encontraría las palabras adecuadas, pero no tuve tanta suerte. Recuerdo ese día con claridad. Arturo entró en casa con el rostro tenso, preocupado, casi gritando. Me preguntó si sabía dónde estaba su coche. No entendí de inmediato a qué se refería. Le dije que se calmara, que nos sentáramos a hablar, pero él insistió. Quería que le dijera ahora mismo dónde estaba. No tuve escapatoria. Me quedé en silencio por unos segundos, buscando una forma suave de decirlo, pero no había manera. Así que terminé por decirle la verdad, o al menos mi versión de la verdad. Le confesé que había regalado el coche, que alguien lo necesitaba más que nosotros, que era mejor que se usara para trabajar en lugar de seguir acumulando polvo en un garaje. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Vi rabia en sus ojos, una mezcla de incredulidad y furia contenida. Me gritó, preguntándome si no recordaba lo que ese coche significaba para él. Honestamente, no lo recordaba. Sabía que era el coche de su abuelo, pero no entendía el valor sentimental que tenía. Para mí, era solo un objeto. Así que, le respondí con lo que me parecía lógico en ese momento. Pero si ni siquiera lo usabas. Se estaba oxidando solo. Esa frase solo lo enfureció más. Gritó que tenía que traer el coche de vuelta exactamente como estaba o se divorciaría de mí. Yo me quedé congelada. No entendía cómo podía amenazar con el divorcio por algo así. Me sentí ofendida. Pensé que estaba exagerando, que solo lo decía por el enfado. Pero no, él estaba completamente serio. Aún así, intenté mantener la calma. Le dije que resolvería el problema, que no era necesario llegar a tales extremos. Me dio una fecha límite. Me dijo que si para ese día no tenía el coche de vuelta, todo entre nosotros se terminaría. Pasé horas pensando en cómo arreglarlo. Finalmente decidí que lo mejor era ir a ver a Leonardo. Él entendería. Si se lo pedía con calma, me devolvería el coche. Al día siguiente, fui a buscarlo. Lo encontré en la puerta de su casa fumando. Se sorprendió al verme y me preguntó qué quería con una actitud arrogante que nunca le había visto. Le pregunté si estaba teniendo un mal día, tratando de sonar amistosa, pero él me cortó. Habla rápido, dijo sin siquiera invitarme a pasar. Era obvio que estaba a la defensiva, así que fui directa. Le pedí que me devolviera el coche. Le expliqué que mi marido se había enterado y que necesitaba recuperarlo. Le prometí que me haría responsable de todo y que buscaría la forma de conseguirle otro. Su rostro cambió. Al principio, pareció confundido, pero luego una sonrisa se dibujó en su rostro que me heló la sangre. Lo siento, cariño, pero ya lo vendí, dijo con total despreocupación. Lo que me diste era una joya. Pagaron muy bien por las piezas. No tienes idea de cuánto me has ayudado. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. No podía creerlo. Ni siquiera lo había usado para trabajar, ni para taxi, ni para nada. Había vendido el coche que le di por piezas. ¿Qué quieres decir con que lo vendiste?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él solo se encogió de hombros. Relájate.
Fue un buen negocio. Era un coche de coleccionista. Un tipo ofreció mucho por las piezas. Salió mejor de lo que imaginé. Me quedé sin palabras. No sabía si gritar o llorar. Le dije que tenía una fecha límite para recuperarlo, que necesitaba verlo entero antes de esa fecha. Él asintió, sonriendo. Claro, cariño. Veré qué puedo hacer, respondió como si todo fuera un juego. Me fui de allí temblando. Tenía mucho miedo, pero aún creía que de alguna forma lo solucionaría. Confié en que Leonardo cumpliría su palabra, que de alguna forma conseguiría otro coche similar o arreglaría algo. Quería creerle. Regresé a casa con el corazón acelerado. Arturo estaba en la sala esperándome. Le dije que lo tendría antes de la fecha límite. Él no dio mucha respuesta, solo asintió con frialdad. Pero me pidió algo más, que escribiera una declaración de lo que había hecho. Solo para que quede constancia, dijo. Le pregunté si eso lo calmaría y me aseguró que sí. Así que accedí. Escribí todo, que había regalado el coche, que lo hice sin su consentimiento, que fue un acto de buena voluntad. Firmé al final y le entregué el papel. Nunca imaginé que usaría esa declaración en mi contra. Los días pasaron y llegó la fecha límite que me había puesto. Fui a buscar a Leonardo de nuevo, esperanzada, pero él ya no vivía allí. Una vecina mayor me dijo que se había ido hacía una semana sin avisar y que ni siquiera había terminado de pagar la renta. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé parada frente a la casa vacía, sin saber qué hacer. Volví a casa llorando, y cuando se lo conté a Arturo, su mirada fue la de alguien que ya había tomado una decisión. Ya inicié el proceso de divorcio, me dijo sin levantar la voz. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que no podía dejarme por un coche, que si era necesario yo compraría otro. Pero él me interrumpió. Creo que no entiendes la magnitud de las cosas. Y por supuesto, me pagarás por mi coche. No me quedaré ni un minuto más con una mujer que vendió el coche que tenía el mayor valor en mi familia. No hubo más discusión. Tomó sus cosas y se fue, dejándome sola en la casa. Semanas después, llegó la notificación oficial, el divorcio y la demanda por el valor del vehículo. Cuando mi abogado me explicó lo que estaba pasando, no pude creerlo. Durante la audiencia, me enteré de que el coche valía una fortuna. Era un modelo de coleccionista, uno de los pocos que existían en el país. Cuando escuché la cifra, sentí que el mundo se me venía encima. No podía creerlo. Yo pensé que era una chatarra vieja. Mi abogado me explicó que al firmar la declaración yo había admitido mi culpabilidad, que tenía que indemnizarlo completamente. Intenté defenderme diciendo que el coche era parte del matrimonio, por lo tanto, nos pertenecía a ambos. Pero me corrigieron de inmediato. Me dijeron que, al ser el vehículo una herencia, no formaba parte de nuestros bienes compartidos. Era propiedad propia de mi marido. Eso significaba que yo tenía que pagarle el valor total. En ese momento, comprendí que estaba perdida. Cuando mi propia familia se enteró de lo sucedido, se burlaron de mí. Mi hermano fue el más cruel. «Eres una idiota», me dijo. Hasta yo recuerdo cómo Arturo cuidaba ese coche. ¿En qué estabas pensando? Traté de justificarme.
Le dije que el coche llevaba mucho tiempo acumulando polvo en el garaje, que nadie lo usaba. Me miró con desprecio. ¿Sabes por qué estaba ahí? Porque él trabaja todo el día, no porque lo hubiera olvidado. Dudo que alguna vez se haya alejado mucho de ese coche. Y ni se te ocurra pensar que te vamos a ayudar. Esto lo resuelves tú sola. Sentí que el alma se me rompía. No solo había perdido a mi marido, sino también el respeto de mi familia. Mientras tanto, Leonardo había desaparecido del mapa. Intenté contactarlo, pero su número ya no existía. Su casa estaba vacía sin rastro. Ni siquiera pude recuperar las llaves del coche. Y por si fuera poco, la deuda cayó sobre mí como un jarro de agua fría. El tribunal dictaminó que yo tenía que pagar el valor total del coche más los honorarios legales. No tenía forma de hacerlo. Arturo se quedó con la casa. A mí me quedó lo justo para empezar de nuevo. Intenté proponerle un plan de pagos, pero él estaba inflexible. Ni siquiera me miraba. Ahora trabajo solo para cubrir la deuda. Cada mes que pasa, siento que sigo pagando por mi ingenuidad, por haber confiado en alguien que se aprovechó de mí. Todo esto comenzó con una buena intención. Yo pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba haciendo algo noble. Pero lo único que conseguí fue destruir mi vida. Leonardo se aprovechó de mi bondad y Arturo me castigó por mi estupidez. Actualización 1. En serio, la gente está mal. Sí, fui estúpida, pero siempre tuve una buena intención. Sigo sin creer que mi marido me dejara por un coche. Todos hablan como si hubiera hecho algo imperdonable cuando lo único que quería era ayudar. No me importa lo que digan porque si no entienden que se aprovecharon de mí, entonces son ustedes los que están equivocados. Me duele que nadie vea más allá de eso, que nadie entienda que mi error fue confiar demasiado. Bien. No me crean. Estoy acostumbrada. Y lo he dicho varias veces, no fue una infidelidad. Lo que pasó entre Leonardo y yo fue solo una muestra de agradecimiento. No tiene por qué salir a la luz y mucho menos llegar a oídos de Arturo. No fue amor. No fue deseo. Fue un momento confuso. Y ya está. Así que dejen de meterse donde no les importa. La peor parte es que mi propia familia me dio la espalda también. Parece que fui la única que no recordaba el valor de ese coche, pero todos actúan como si hubiera cometido un crimen. Y para los que dicen preocuparse por mí, sarcasmo, estoy bien, gracias. Vivo en un pequeño apartamento con lo justo y necesario. No es mucho, pero me las arreglo. A veces me río sola pensando que todo esto comenzó porque quise hacer un favor. ¡Qué ironía! He intentado contactar a Leonardo, aunque ya no vale la pena. Desapareció del mapa como si se lo hubiera tragado la tierra. Y aunque una parte de mí sigue queriendo encontrarlo, no porque lo extrañe, sino porque quiero entender por qué me hizo esto, sé que no servirá de nada. Aún así, sigo esperando una oportunidad con Arturo. Ojalá me escuche, entienda que mi ingenuidad me superó, que nunca quise lastimarlo, que solo fui ingenua. Pero parece que en este mundo ya no se puede confiar en nadie. Intentas ayudar y te conviertes en la mala. Das algo sin esperar nada a cambio y todos te señalan como si hubieras pecado.
Dan ganas de no ayudar a nadie nunca más, sabiendo que hasta las buenas intenciones pueden destruirte. Actualización 2. Publicación de mi marido. La policía realizó una redada en un desguace donde desmantelaban coches robados, y me notificaron que entre los vehículos incautados encontraron piezas que coincidían con mi viejo coche. No voy a mentir, desde que leí el informe, sentí una rabia que apenas puedo contener. Cada vez que lo pienso, me revuelve el estómago. Y dicen que los hombres somos los que olvidamos las fechas, los detalles, los aniversarios. Y resulta que mi propia mujer fue la que olvidó el valor del coche que representaba mi historia. No hablo solo de dinero. Hablo de algo mucho más grande. Ese coche era el último vínculo que tenía con mi abuelo. Lo restauramos juntos cuando era un adolescente. Con él aprendí a cambiar un carburador, a limpiar bujías, a escuchar el motor hasta que sabía cuándo estaba perfecto. Cada marca, cada golpe tenía una historia. Era nuestro proyecto, nuestra herencia compartida. Y pensar que Andrea, mi exesposa, dijo que no recordaba lo que significaba para mí. Se lo dije tantas veces. Incluso la saqué a pasear en él varias veces cuando recién salíamos. Ella misma decía que lo amaba, que parecía un coche con alma. Y después de todo eso, tuvo la audacia de regalarlo. Cuando recibí el aviso de la policía, fui yo mismo al lugar. La redada había terminado y el sitio era un caos. Chatarra por todas partes, motores abiertos, piezas oxidadas, un cementerio de coches. El olor a aceite quemado y metal era insoportable. Allí hablé con el encargado, un tipo flaco con la cara sucia y las manos llenas de grasa. Lo estaban interrogando, pero cuando me escuchó decir el modelo del coche, levantó la mirada. Me dijo que recordaba perfectamente haberlo recibido. Según él, un primo suyo lo había traído hacía unas semanas, diciéndole que le ayudara a desarmarlo porque tenía un comprador para las piezas. La parte extraña fue lo que vino después. El encargado me dijo que su primo había comentado, riéndose, que una mujer le había regalado el coche. Una mujer que a cambio solo le había pedido algo muy específico, acostarse con ella. Si me regalan un coche por una noche, había dicho el primo, eso es ganar doble. Fue ahí cuando entendí la pieza faltante del rompecabezas. Mi exesposa no solo me había mentido y regalado una reliquia familiar, sino que también me había sido infiel con el mismo tipo al que se lo regaló. No sé si hay una humillación peor que enterarte de una traición así después del divorcio, cuando todo ya terminó y no puedes hacer nada. Fue como un golpe en el estómago. Tarde, pero igual de doloroso. El encargado siguió hablando como si no notara mi rostro. Dijo que su primo había vendido casi todas las piezas y que lo poco que quedaba lo regaló al taller. Era un coche hermoso, comentó. No tuve fuerzas para responder. Salí de allí sintiendo que había perdido algo más que un vehículo. Perdí la confianza, la memoria de mi abuelo, la fe y el juicio de la mujer con la que pensé que compartiría mi vida. Obviamente, lo primero que hice fue ir a contarle todo a la familia de Andrea. Durante el divorcio, ellos habían mostrado una postura tibia. Decían que lo sentían por mí, pero que también la justificaban a ella. Ella siempre fue la consentida, la hija intocable. Así que pensé que era justo que supieran toda la verdad. Cuando se lo conté, ni siquiera pudieron hablar.
El padre solo miraba al suelo sin decir una palabra. Su madre rompió a llorar, diciendo que no podía creerlo. Y el hermano, que siempre fue el más duro, se levantó de su silla y se puso de mi lado. Ahora lo entiendo todo. Pensé que solo era estupidez, pero esto es otra cosa. Ellos mismos me prometieron que ya no la apoyarían. Andrea no era una víctima, sino una irresponsable disfrazada de buena samaritana. Me dijeron que estaban avergonzados, y su hermano, que es el que sostiene económicamente a la familia, me aseguró que no la ayudaría de nuevo. Tiene que aprender lo que cuesta arruinarle la vida a otra persona, fueron sus palabras. No sé si será verdad, pero quiero creer que esta vez sí lo harán. Andrea siempre tuvo todo fácil. No pude evitar pensar en mi coche. Mientras yo lo consideraba un objeto de amor, de recuerdo, de familia, ella lo vio como un montón de chatarra que podía regalar a cualquiera que le sonriera bonito. Andrea dice que soy frío, que la castigué por un coche y juro que lo haría de nuevo. El recuerdo de mi abuelo vale mucho más que una mujer. Y para colmo, ella todavía tiene el descaro de pedirme una oportunidad. Porque sí, a pesar de intentar mantener la distancia, bloquearla en todos lados y evitar cualquier contacto, ella sigue buscándome. Dice que todavía me ama, que podemos superar esto, que fue un malentendido. Pero no hay vuelta atrás. Dejando a un lado por un momento lo que hizo con mi coche, ahora que también sé que me fue infiel, entierra cualquier rastro de afecto. No siento lástima ni tristeza, solo odio y asco por la mujer a la que una vez llamé mi esposa.